¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este espacio de luz, espacio de sanación, de trascendencia, donde todos estamos juntos para reconocer nuestra grandeza, para reconocer nuestra divinidad, para recordar quiénes somos, para recordar que estamos aquí en esta experiencia terrenal con un propósito que no recordamos, pero que está ahí presente en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras palabras, en cada una de nuestras acciones. Un propósito que se planea antes de nacer, antes de venir a cada una de las experiencias de vida. En este momento de la humanidad, en el que todo parece estar de cabeza, en el que no terminamos de entender cómo es que siendo todos seres de luz, siendo todos divinidad, puede existir tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas guerras. Y no lo terminamos de entender porque, gracias nuestra Romeli, bienvenida. Gracias humanista Manaba, gracias, bienvenidos todos. No lo terminamos de entender porque nos han vendido muchas ideas, nos han vendido muchas creencias, nos han colonizado la mente con cualquier cantidad de ideas preconcebidas, nos colonizan la mente a través de la televisión, a través de este, algunas publicaciones, a través del internet mismo, y nos colonizan la mente con todas las creencias limitantes de, de nuestra primera infancia, a través de las ideas religiosas, a través de las ideas educativas, a través de eh, los temas de salud, a través de muchas cosas. Y diera la impresión de que toda la humanidad está entrampada. Y, y decimos, ¿cómo puede existir Dios si nos suceden tantas cosas? Y no damos crédito, no damos crédito a que sucedan tantas cosas y tener una imagen de un Dios misericordioso, de una divinidad, de un universo del cual nos sentimos separados. Y decimos y pensamos y actuamos sin detenernos un momento. Simplemente reaccionamos a lo que nos sucede a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos castigas de esta manera? Decimos. ¿Por qué me suceden tantas cosas malas a mí? Y entonces buscamos una forma de responder
una forma de responder pues también negativamente, porque todo lo que nos está sucediendo en apariencia es negativo. Y tenemos la intención de salir adelante, de sobrepasar las dificultades que nos ofrece la vida, de olvidar todo lo malo que nos ha pasado en la vida anterior, ¿no? Y aquí en este espacio hemos venido platicando, les he venido compartiendo diferentes herramientas, todas con un propósito. Y ese propósito es lograr encender la luz de la conciencia. Lograr esa compasión hacia nuestros semejantes. Lograr esa compasión hasta para mí mismo. Porque yo no termino de recordar todo lo que soy. Si logro ser compasivo conmigo mismo, poder entenderme, poder saber por qué me están pasando todas estas cosas, podría entender que existe un plan divino, un plan de vida que yo mismo diseñé, para el cual hice acuerdos con todas las personas con las que me relaciono en esta experiencia de vida. Y que todo lo que estoy experimentando, cosas buenas, cosas no tan buenas, yo las escogí. Yo escogí experimentarlas para lograr aprender, para lograr recordar mis aptitudes como ser divino. Y yo las escogí y escogí a los personajes, a todos los personajes que me iban a hacer daño, a todos los personajes que me iban a abandonar, a todos los personajes que me iban a rechazar, a todos los personajes que me iban a humillar, a todos los personajes que iban a ser injustos conmigo, a todos los personajes que me iban a traicionar. Yo los elegí antes de venir a la tierra. Con todos ellos hice acuerdos para que me trataran exactamente de esa manera. Entonces, si lo empezamos a mirar de esa manera, yo creo que no vamos a evitar el dolor que nos provoca el estar en medio de esta batalla que enfrentamos todos los días, hasta conmigo mismo, yo contra mí mismo.
y contra todos los que me rodean. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento, carezco del conocimiento de que todo tiene un propósito divino. Recordar quién soy y evolucionar. Encender esa llamita que es la luz de la conciencia, que está aquí adentro, en este castillito de luz, que ya se los he mencionado en otras ocasiones. Y a través de poder comprender, de ir entendiendo que todo lo que sucede tiene un propósito, podré trascenderlo. Podré trascender cada una de las situaciones. Podré trascender cada uno de los personajes. A través de poder entender el plan de vida que yo elegí. El saber que cuando yo elegí nacer en un núcleo familiar, tener unos amigos, tener un nivel de estudio, tener una posición económica, tener una posición social. La voy a tener, porque así lo elegí. Y que cuando me doy cuenta que esa posición social, esa posición económica, esa posición académica, todas estas situaciones que en teoría me deberían de tener feliz y no lo soy. Me lleno de frustración, me lleno de enojo, de ira, contra mí mismo y contra todos los que me rodean. Y como estoy en una posición en la que no me falta nada, tengo todo lo que un ser humano podría desear. No me atrevo a levantar la mano y decir necesito ayuda. Este dolor, este sufrimiento ha sobrepasado mis límites humanos para poder entender, para poder resolverme, para poder resolver mi vida. Existe este vacío que no puedo llenar con nada. Y no nos atrevemos a levantar la mano para pedir ayuda por miedo. Por miedo a ser juzgado. Por miedo a ser rechazado. Por miedo a ser abandonado. Por miedo a la injusticia. Por miedo a la traición. Porque son las heridas no reconocidas.
Y como dice un gran maestro, ¿cómo puedo hablar de libertad si no reconozco las cadenas que me atan? Es imposible. Y entonces empezamos esa búsqueda de camino. Y esa búsqueda de camino muchas veces nos lleva a enfrentarnos a situaciones que no nos gustan, a situaciones a las que no estamos acostumbrados, a situaciones de escasez, a situaciones de enfermedad, a situaciones de abandono, a situaciones de no poder encajar en el mundo en el que nos hemos esforzado por brillar. Y en esa búsqueda de camino podemos perderlo todo. Esa búsqueda de camino a veces implica tener que dejar todo lo que hemos construido, entre comillas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque nada de lo que tenemos nos pertenece, todo es prestado. Y eso es verdaderamente complicado para el ser humano. Abandonar ese poder que otorga el dinero, que otorga una posición social, es ese poder que es efímero. Implica dejar de ser lo que yo creía que era. Implica desaprender todo lo que me enseñaron. Implica reconocer que todas esas cárceles en las que he construido las tengo que abandonar. Que dejaré de ser esclavo de las creencias limitantes, de los patrones aprendidos a través de generaciones en mi árbol genealógico. Dejar de ser yo como lo he tenido concebido, para poder reconocerme realmente como un ser divino, con una grandeza del tamaño del universo al que pertenezco. Y ese darme cuenta que todo lo que tengo no es mío. Que todo lo que necesito me es dado cada día. Porque ese ser maravilloso que habita dentro de mí sabe lo que necesito cada día. Y este darme cuenta se le llama conciencia.
Es el primer paso. Es el primer paso. En ese momento que yo logro ver un poco más allá de lo que tengo a mi alrededor y empiezo a sentir ese amor por lo que soy, ese amor por todo esto que me rodea, ese amor por las personas. Entonces comienzo a ver la luz, perdón, comienzo a ver ese estado natural de lo que yo soy antes, perdón, antes de nacer. Al reconocer ese ser maravilloso que soy antes de nacer, comienza mi autoconocimiento. Es el primer paso del despertar de conciencia. El autoconocimiento, el reconocimiento. Y empiezo a recordar quién soy, qué habilidades tengo, porque las tengo todas. Les pongo un ejemplo. Tengo una melodía fantástica, favorita, que resuena en mi cabeza. Esa melodía bonita, fantástica, la escucho en donde es mi verdadero hogar. Y la escucho todos los días, fantástica, sin error. Y de repente cambio de casa. Y entonces la melodía ya no está. Y en cambio empiezo a escuchar ruidos estridentes, pam, 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 que no me gustan. Y tengo dos opciones. Una, acostumbrarme a ello. Y dos, empezar a recrear la melodía que a mí me gusta. Es una analogía muy simple. Pero si a mí no me gusta cómo estoy viviendo la experiencia, si no me gusta cómo me adiestraron para vivirla, puedo perfectamente empezar a hacer lo que realmente soy. Y empiezo a abandonar los ruidos estridentes que no me gustan. ¿Hasta qué? Hasta que vuelvo a escuchar la melodía, pero salida de mí, habiendo recordado perfectamente cada compás. Y puedo entender que yo soy de esa manera. Ese despertar
es el encender la luz de la conciencia, es el darme cuenta que todo está dentro de mí. Esa melodía bonita está dentro de mí y que yo la puedo traer a este entorno para vivir de la manera que a mí me gusta vivir, para sentir esos sentimientos, esas emociones, esa positividad que a mí me gusta vivir, esa armonía en la que a mí me gusta vivir. Y entonces empieza ese discernimiento. Empieza ese discernimiento que me lleva a ir separando esas capas en las que he ocultado quién soy. Ese discernimiento que a lo que me lleva es a poder utilizar las herramientas adecuadas para poder escalar ese nivel de conciencia que me lleve a sentir, a aplicar esa compasión hacia todas las personas que me rodean cada día, a poder entender que esa personita que me abandonó, que me rechazó, que me humilló, que fue injusto conmigo y que me traicionó, está cumpliendo su parte del pacto que hizo conmigo antes de que yo naciera. Que juntos nos sentamos en una mesa, en un salón específico, a planear mi vida. Y cuando llego a este nivel de aceptación, que no es fácil, no es sencillo, porque muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a perdonar a las personas que nos han hecho daño. No nos atrevemos, no tenemos esa capacidad. Platicaba con una personita la semana pasada que tiene muchos problemas, conflictos con su mamá y con su hija. Y me dice, es que yo no puedo estar indiferente a todo lo que me han hecho. No puedo estar indiferente a todo lo que me han hecho. Tengo que responderles como se merecen. Imagínense. ¿Cómo vivir dentro de ese conflicto, de ese dolor, de ese sufrimiento? De no poder entender que tanto su madre como su hija están cumpliendo su parte del pacto. Y que al sanarse a sí misma, porque tenemos que entender que yo no sano a nadie,
Cada quien se sana con sus propias herramientas, con su propia voluntad, con su propio conocimiento que yo de alguna manera le estoy transfiriendo. El conocimiento que el espíritu y los guías nos dan. Entonces nos aferramos a ese dolor. No es fácil soltar eso, pero es total y absolutamente posible. Poder entender que de la manera en que yo reacciono para con una situación o con una persona, puede ser diferente. Si yo entiendo desde dónde está actuando esa personita. ¿Por qué? Porque tiene heridas también. Tiene heridas también. Y en el momento en que yo logro ser compasivo con esa persona, miro las cosas de diferente manera. ¿Me puedo enojar? Sí, me puedo enojar. En el momento. ¿Me puedo sentir triste? Sí, me puedo sentir triste en ese momento. ¿Me puede doler? Sí, me puede doler. Porque al final tengo una mente, tengo un cuerpo. Esta funda que fue dada para que yo experimentara esta vida. Pero en el momento en que yo puedo reconocer y ser compasivo con esta persona y conmigo mismo, miro las cosas de diferente manera. Y me resulta más vibrante, más vuelvo a escuchar esa melodía bonita. Esa armonía. Y la vuelvo a escuchar y vuelvo a resonar con ella. Es la manera. Y luego tenemos el libre albedrío, del cual podemos hacer uso en el momento que queramos. Ese libre albedrío que nos ofrece bifurcaciones en el camino. Puedo ir por acá o puedo ir por acá, puedo ir por acá, puedo ir por acá. Y tenemos el derecho de decidir. Si seguimos escuchando la melodía bonita o regresamos a los tamborazos. En los primeros años de nuestra vida, del 0 al 7, recibimos una programación. Una programación que nos ofrece, una forma de vida, de lucha, esfuerzo
lucha y esfuerzo, lucha y esfuerzo. Eso es lo que te va a dar una posición, eso es lo que te va a dar un estilo de vida, eso es lo que te va a dar poder. Pero es una lucha y esfuerzo constante, que al final se convierte en dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento, lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento, que se convierten o lo convertimos en un estilo de vida, en una carrera, le decimos la carrera de la rata. Ya ven los ratoncitos, como vueltas y vueltas en una misma ruedita, así. Y no logramos desesclavizarnos de ella. ¿Por qué? Porque vamos teniendo satisfacciones también, ese estilo de vida. Logramos a base de lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento, una posición. Logramos tener muchas cosas materiales. Pero no terminamos de llenar ese vacío, que es un vacío existencial. Que nada parece llenar. Y nos aferramos a otras o buscamos esas salidas para motivarnos, para tratar de descansar de ese cansancio que significa lucha y esfuerzo, lucha y esfuerzo, lucha y esfuerzo, cada día. Son las adicciones. Adicciones incluso al mismo trabajo, a luchar más y esforzarnos más, para tener más. O adicciones al alcohol, adicciones al sexo, adicciones a las terapias, adicciones a las drogas. Y entonces esa cotidianidad de lucha, esfuerzo, dolor, sufrimiento, adicciones, son las que no nos atrevemos a dejar. No nos atrevemos a salirnos de eso. ¿Por qué? Porque perdemos la posición social, perdemos el poder económico, perdemos muchas cosas. No las reconocemos como tales. Nos reconocemos como la máscara, esa máscara que nos vamos construyendo y que va cubriendo al ser maravilloso, divino que somos. Y preferimos seguir navegando en esa lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento. Existen muchas herramientas para poder salir de eso. Pero la primera es voluntad para poder reconocerme, darme cuenta, encender esa lucecita de conciencia.
con mucho amor, con mucha gratitud, con mucha honestidad, con mucha voluntad. Y así poder entender el plan que hizo mi alma antes de venir a esta vida. En el próximo video voy a hacer voy a profundizar un poquito más en este concepto que es el plan del alma. El plan del alma para experimentar esta experiencia terrenal. Créanme, es verdaderamente impresionante la forma en que vamos o podemos cambiar nuestra manera de pensar cuando conocemos el plan del alma. Cuando entendemos que todo fue planeado, tal como nos ha venido ocurriendo a lo largo de nuestra vida. Por hoy hasta aquí los dejo. Agradezco infinitamente a todos los que se conectaron, a todos los que se dieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Espíritu y que están dispuestos a reconocer su grandeza divina. Los abrazo con mucho amor, con mucha gratitud desde aquí. Cuídense mucho y recuerden que Dios bendice.